La pregunta es esta. ¿Necesitamos sacerdotes hoy en día? En el Antiguo Testamento sabemos que Israel tenía sacerdotes. Ellos eran de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Ellos ofrecieron sacrificio por el pecado del pueblo. Cuando Adán y Eva tenían hijos, los hijos, leemos en la palabra, ofrecieron sacrificios. Noé, cuando salió del arca, ofreció sacrificio. Los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, leemos en la palabra que ellos también ofrecieron sacrificios. Y Dios da detalles específicos cómo hacer estos sacrificios en el tiempo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en cambio, leemos que Jesús es el sumo sacerdote. El sacerdote tiene dos funciones. Ofrece sacrificio y intercede por otros. Jesús, en este momento, está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros tenemos confianza que no podemos perder nuestra salvación porque está orando por nosotros. Tal como oraba por Pedro, que su fe no fallara. Jesús está intercediendo por su pueblo. Él ora, según Juan, en el Evangelio, por sus hijos. No ora por el mundo, sino por sus hijos. Y por eso sabemos que nosotros no podemos perder nuestra salvación. Jesús ya ofreció sacrificio cuando se murió en la cruz. Ofreció a sí mismo como propiciación, como un sacrificio por nosotros, para quitar nuestro pecado. Y eso era una vez para siempre, ya está completo. El sacrificio pasó, ya no hay más sacrificio. En el libro de Hebreos leemos que Jesús se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Ya no es necesario ofrecer sacrificios de animales o sacrificio de la sangre de Jesús, porque Jesús ya cumplió la salvación. El libro de Hebreos es de suma importancia en determinar si el sacerdocio de la Iglesia Católica es bíblica o si es algo sin fundación en la palabra de Dios. Además de Jesús, según la palabra, todos los cristianos son sacerdotes. Esto leemos en Pedro y también en el Apocalipsis de Juan. Los católicos dicen que dentro del sacerdocio cristiano hay una jerarquía. Y los sacerdotes en esta jerarquía son los ancianos. Esta es la palabra griega presbúteros, de cual tenemos la denominación de los presbiterianos debajo de la sombrilla de la Iglesia Reformada. Los católicos dicen que la palabra hebrea para sacerdote, la palabra hebrea es Cohen. Y ellos dicen que esta palabra, la palabra griega para esta palabra, no aparece en el Nuevo Testamento porque es imposible hoy en día tener un Cohen, porque un Cohen proviene de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, y esto ya no tenemos hoy en día. Por eso ellos dicen, es que la palabra para sacerdote no aparece en el Nuevo Testamento. Esto es importante, porque hay otras palabras en el Nuevo Testamento. Para los oficios en la iglesia hoy en día, la palabra para sacerdote no está ahí. Y la razón que no está ahí es porque ya no hay sacerdotes iguales a como había en el tiempo del Antiguo Testamento. El sacrificio está completo. Bueno, la palabra para sacerdote sí aparece en el Nuevo Testamento. Para Jesús, en el libro de Hebreos. Pero para ningún hombre, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso no necesitamos un sacerdote ser humano. Esto es un enfoque del libro de Hebreos, que nosotros acercamos, según Hebreos 4, a Dios por medio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos un sacerdote ser humano. Nosotros podemos acercar a Dios por medio de Jesús. No hay más sacrificio para ofrecer porque Jesús ya ofreció a sí mismo. La realidad es que los católicos dicen que en su altar, que tienen en sus iglesias en la misa, que el sacerdote
extiende, esto es lo que dicen ellos, extiende sus manos al cielo y trae a Jesús a la tierra para ofrecer su sangre para el perdón del pueblo. El sacerdote hace presente a Jesús miles de veces cada vez que celebra la misa. El sacerdote continúa el ministerio de Jesús en la tierra y ofrece la misma propiciación que Jesús ofreció. Dicen ellos que Jesús es otro Cristo. Se para en el lugar de Jesús. Cambia la hostia, el pan, al cuerpo verdadero de Jesús en la transubstanciación. Como siempre, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica acerca de esta doctrina? Ellos dicen que la Iglesia, en toda su historia, siempre ha creído esto. He dicho esto antes. Ellos tienen que decir esto. Porque si no es verdad que la Iglesia siempre ha creído que hay sacerdotes en la Iglesia hoy en día que ofrecen sacrificios por el pecado del pueblo, que interceden para las personas, que el jefe de los sacerdotes es el Papa, el obispo de Roma, que hay una jerarquía entre estos sacerdotes. Si la Iglesia no ha creído esto siempre, lo que es la Iglesia Católica cree hoy en día, ¿qué podemos decir? Que la Iglesia Católica es otra iglesia. No es la iglesia histórica, como dicen ellos. Y es muy fácil probar esto, porque no hay prueba en los libros de los primeros cristianos. Tenemos los libros de ellos. Podemos leer los libros de los primeros cristianos, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia temprana, y no dice nada sobre estas doctrinas de la iglesia católica. Y además de esto, la iglesia católica dice, si una persona no cree esto acerca de sus sacerdotes, que esa persona es anatema, que es hijo del diablo, que no puede heredar la salvación y la vida eterna. Entonces, ahora, abre la Biblia, Lucas capítulo 29, porque aquí es donde proviene esta doctrina. Lucas capítulo 22, y vamos a leer versículo 19. Lucas 22, 19. El asunto es que aquí Jesús ordena a los apóstoles ofrecer el sacrificio de su cuerpo como sacerdotes. En Lucas 22, 19, la Biblia dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, a hacer esto en memoria de mí. Entonces aquí, según la Iglesia Católica, Jesús establece sacerdotes en la Iglesia del Nuevo Testamento, aquí. Y que estos sacerdotes ofrecen sacrificio para quitar el pecado de los miembros de la Iglesia de Cristo. Aquí es la doctrina. Transubstanciación, supuestamente encontramos aquí también, que el sacerdote tiene el poder de cambiar la hostia al cuerpo verdadero de Jesús. Por eso la persona está comiendo la carne de Jesús cuando come la hostia. Por eso podemos leer Romanos capítulo 15. Romanos 15, 16 habla acerca de la función de los ministros del Evangelio. Y en Romanos 15, 16 la Biblia dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No hay mención aquí de ofrecer el sacrificio del cuerpo de Cristo en la Biblia, aquí en Romanos tampoco en la Biblia por medio de un sacerdote, tampoco en el libro de Hebreos, ni se menciona un sacerdote además de Cristo. Y este es un enfoque principal del libro de Hebreos,
acerca del sacerdocio y como el sacerdocio de Cristo es mucho mejor de los hombres, de los levitas. La Biblia enseña que hay solo dos oficios en la iglesia del Nuevo Testamento. Es el anciano y es el diácono. La Biblia utiliza tres palabras distintas: anciano, obispo, pastor. Y cuando analizamos estas tres palabras griegas, es fácil ver que se refiere a un solo oficio, no a un sacerdote, sino al anciano, al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es el anciano es el obispo. Leemos en los libros tempranos de los padres de la iglesia temprana que habían varios obispos en Roma. No había un solo obispo en Roma, el Papa, en el primer siglo. En el segundo siglo esto cambió. En el Nuevo Testamento, el obispo, el anciano y el pastor es el mismo oficio. Estos son los líderes de la iglesia, las personas que guían la iglesia, que cuidan el rebaño. Además de esto, hay un oficio más, el diácono. El diácono, en cambio, no tiene poder de gobernar sobre la iglesia. Yo sé que las iglesias bautistas tienen diáconos que tienen poder de gobernar. Ellos sufragan y son los líderes de la iglesia, pero el lenguaje bíblico no es así. El diácono, Hechos 6, es un siervo. Eso es su trabajo, nada más, para servir a otros. Ancianos. Estos son los oficios que son ordinarios hoy en día. Existen hoy en día. No son extraordinarios lo que hay otros oficios en la iglesia, en las escrituras de cual leemos. Pero las palabras griegas son presbuteroi o episcopoi. Estos son primeros en orden de importancia. Y estas dos palabras significan la misma cosa. Entonces vamos al libro de Hechos capítulo 20. Hechos 20, 17. Y aquí es la palabra presbúteros, de cual tenemos la denominación presbiteriano. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces aquí Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. En versículo 17, lo que es la palabra presbúteros. Ahora, vamos a versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí leemos la palabra episcope. Y episcope y presbúteroi es el mismo oficio, son las mismas personas. Entonces vemos que no hay una diferencia entre el anciano y el obispo. No hay una jerarquía en la iglesia como dicen los católicos con su papa, con sus obispos y cardenales. Ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Y aquí también leemos la palabra episcope. 1 de Timoteo 3, 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela ser un pastor en la iglesia, buena cosa desea. Si alguno desea ser un anciano, esto es bueno. Obispo, anciano, pastor es el mismo oficio, es un solo oficio. Y después da los requisitos para ser un anciano, para ser un pastor en la iglesia. También en capítulo 4 del mismo libro, versículo 14, aquí dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En 5:17, también la palabra ancianos es presbúteroi.
presbiterio. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ¿cuál es el trabajo del anciano, del presbítero? Es predicar, enseñar. Esto es el trabajo del pastor, esto es el trabajo del obispo. Estamos viendo los versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento. En versículo 19 de 1 de Timoteo capítulo 5 también dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora vamos a Tito 1:5. Y aquí en Tito, en versículo 5, leemos la palabra presbíteros. En versículo 7, episcopos. Y habla acerca de la misma persona. Entonces vemos que es un solo oficio. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahí están los requisitos del obispo otra vez. Entonces vemos aquí que es claro la escritura, no deja ni una duda. El obispo es el anciano. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, también leemos estas palabras. 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esa es la palabra presbíteros. Y ahora, versículo 2, episcope, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentar es el trabajo del anciano en la iglesia. Estos oficios tenían la responsabilidad de esto, de cuidar al rebaño, gobernar y proteger. Ahora, en Efesios 4:11, tenemos una lista de oficios. Incluye pastores y maestros, lo que probablemente se refiere al mismo oficio. El trabajo del pastor es también enseñar. Son 2 funciones. Este trabajo es del anciano, del obispo, del pastor, predicar y enseñar. Estas 3 palabras, repito, se refieren a un solo oficio. En Hechos capítulo 20, versículo 17, la Biblia se refiere a un grupo de ancianos. En el mismo capítulo, hablando acerca de las mismas personas, en versículo 28, dice que son obispos. En Tito 1:5 dice ancianos, otra vez en 6 dice ancianos, y en 7 que dice obispos. Es el mismo oficio, se refiere a la misma persona. Jerónimo escribió que el anciano y el obispo es el mismo oficio. Esto cambió con el tiempo por la costumbre de la iglesia. Jerónimo escribió esto. La iglesia temprana no utilizaba la palabra sacerdote. Hasta el tiempo de Cipriano, en el 3er siglo, nadie se utilizaba esta palabra para los líderes de la iglesia. Las iglesias en el Nuevo Testamento son gobernados también por un grupo de ancianos y no por un solo obispo, no por el Papa en Roma. La iglesia en Jerusalén tenían ancianos, según Hechos 11:30. Pablo y Bernabé los establecieron en su primer viaje misionero en Hechos 14:23. Ancianos también en Éfeso, lo que leímos en Hechos capítulo 20. ¿A quién Pablo llamó en Éfeso? A los ancianos de la iglesia. ¿A quién habló? A los obispos de la iglesia en Éfeso, antes de salir
Los epístolas pastorales hablan de ellos también. En 1 de Timoteo 3, 1 y 2. Tito 1, 5 y 7. Siempre la palabra aparece en el plural. Y hay una lista de versículos donde vemos esto. En 1 de Corintios 12, 28. En 1 de Timoteo 5, 17. Hebreos 13, 7, 17, 24. Y 1 de Pedro 5, 1. Leyendo todo esto, es fácil ver cómo es el oficio en el Nuevo Testamento. Cada iglesia tiene algunos ancianos. Entonces, hay muchas iglesias evangélicas hoy en día que tienen un solo pastor. Eso no es el modelo de la Biblia. Podemos ver, leyendo esos versículos, que el modelo de la Biblia es, hay un grupo de ancianos que gobiernan la iglesia. Y es claro ver que no hay sacerdotes en la iglesia que están ofreciendo sacrificios. Si había, ¿por qué el autor del libro de Hebreos no escribe acerca de esto? Esto es un asunto principal del libro, sobre el sacerdocio de Jesús. ¿Por qué no escribe que hay seres humanos, sacerdotes, que ofrecen sacrificios hoy en día y interceden por el pueblo? Ahora, vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y vamos a leer versículo 5. Aquí la Biblia dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí aprendemos más acerca del sacerdocio del Nuevo Testamento. Que nosotros, los creyentes, los miembros de la iglesia, somos sacerdotes. Que sí ofrecemos sacrificios. Pero estos sacrificios no son para quitar el pecado de nosotros ni de nadie más. Esos sacrificios son sacrificios espirituales. La casa de Dios es una casa espiritual. Nosotros estamos edificados sobre la fundación de Jesús. Pedro nos llama piedras vivas. Somos herederos de la vida eterna en Jesús. Él es la piedra principal de la fundación. Él es la fundación de nuestra fe. Y estamos construidos sobre Él. Piedras vivas. Una parte de la casa espiritual. Los judíos en el Antiguo Testamento, ellos tenían su templo hecho de manos. Ellos tenían sus sacerdotes, personas humanas, para ofrecer sacrificio de animales. Nosotros, como cristianos, en el tiempo del Nuevo Testamento, no tenemos estas cosas. Los judíos se burlaban. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos nuestro templo. Tenemos sacerdotes. Tenemos sacrificios. El pacto es nuestro. Pero el templo de ellos, ¿qué hizo Dios con el templo de ellos? Dios destruyó el templo de ellos en el año 70. Estas cosas son muertas. Todo esto, todos los sacrificios del templo eran símbolos de lo que iba a venir en Cristo en el futuro. Era una sombra del templo espiritual, la casa espiritual, la cual es la iglesia, que Cristo vino para edificar. La casa verdadera de Dios es espiritual, edificada por los creyentes, quienes somos piedras vivas. Mira a todos estos versículos que hablan sobre el templo y casa espiritual de Dios. En 1 de Corintios capítulo 3, versículos 9 a 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los cristianos tempranos ni se reunían en edificios, como las iglesias evangélicas hoy en día tienen sus cuentas bancarias donde ponen dinero y ponen dinero y ponen dinero para construir estos edificios gigantes. ¿Qué es que leemos en el Nuevo Testamento? Unos 5 veces leemos que ellos se reunían
en casas, no gastaban todo este dinero para construir edificios grandes. Eso no era el propósito de ellos, era de ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿De qué está hablando? De una casa espiritual. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hay muchos versículos más que hablan acerca de la misma cosa. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. ¿Cuáles son estos sacrificios? Incluyen todos los deberes de la religión cristiana o de la fe cristiana. Todas las cosas que nosotros hacemos son nuestros sacrificios espirituales. Esto incluye orar, incluye matar al pecado. Todo deber de la vida cristiana es un sacrificio espiritual. Lo que nosotros no hacemos es ofrecer la sangre de Jesús. Jesús ya ofreció esto por nosotros. Jesús ya presentó esta sangre al Padre en el cielo. Él dijo a María, no me toques. Todavía no he subido al cielo, no me toques. Después Jesús subió y entregó su sangre al Padre por el perdón del pecado del mundo, de la iglesia cristiana. Hay otros versículos que hablan acerca de la misma cosa. 2 de Corintios 6, 16, Efesios 2, 20 a 22, 1 de Timoteo 3, 15, Hebreos 3, 2 a 6, Hebreos 10, 21. La iglesia del Nuevo Testamento es una casa espiritual. Nosotros somos sacerdotes. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Nosotros reunimos, no en un templo hecho de manos. Ahora, el apóstol habla del sacerdocio en esta casa espiritual, ¿cuál es la iglesia del Nuevo Testamento? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ambos hacen esto. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos un ser humano para interceder por nosotros, porque según Hebreos 4:14, nosotros acercamos a Dios por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. El apóstol Pedro también utiliza, podemos leer un versículo más. 1 de Pedro 2:9. Utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para hablar acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que él está diciendo que Israel y la iglesia del Nuevo Testamento es una sola. Nosotros somos Israel. En 1 de Pedro 2:9 la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, término del Antiguo Testamento, se refiere a Israel. Real sacerdocio, lo mismo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué grandes términos, lenguaje utiliza el apóstol para hablar acerca de la iglesia de Cristo. Y estas palabras son para nosotros, hablan acerca de nosotros. En Isaías 43:20,
leemos sobre el linaje escogido. Dios escogió a Israel de todos los pueblos en el mundo porque los amó. Ahora Dios ha escogido a los miembros de la iglesia en quien derrama su amor. El pacto viejo hecho con Israel ya no existe. Ahora es el pacto nuevo para los escogidos de la iglesia. Real sacerdocio también es un término para Israel en Éxodo 19:6. En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían acercar a Dios, pero en el Nuevo Pacto todos los creyentes tienen acceso al trono de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. En el Antiguo Testamento los miembros de Israel tenían que ir a acercarse a un sacerdote para interceder por él. ¿Se acuerdan en el día de la propiciación, el día de expiación? El sacerdote entró al templo para entrar al lugar santo, para ofrecer sacrificio por el pueblo, para regar la sangre del cordero sobre el propiciatorio. Pero nosotros ya no necesitamos un sacerdote para interceder por nosotros, porque Cristo hace esto. En Éxodo 19:6 también leemos nación santa. La iglesia ha reemplazado Israel, o mejor dicho, es Israel. Nosotros somos la nación santa. ¿Cuál era Israel? Cuando Dios, antes de la fundación del mundo, escogió los elegidos, escogió un solo grupo. No escogió Israel y después la iglesia del Nuevo Testamento. Dios escogió un solo grupo. ¿Cuáles somos Israel? ¿Cuáles somos la iglesia de Cristo? ¿Cuáles somos los elegidos, los escogidos? Y el pueblo adquirido. Este término aparece en Éxodo 19:5 y también en Deuteronomio 14:2. Nosotros somos la posesión de Dios y pertenecemos a Él. Somos el pueblo propio de Dios. Si este versículo no es suficiente para probar que la iglesia del Nuevo Testamento ha recibido los privilegios de Israel en el Antiguo Testamento, nada es suficiente. Es claro que la iglesia es el Israel de Dios. Todo esto es lenguaje del Antiguo Testamento que ha sido realizado, cumplido en Jesús en el Nuevo Pacto. Tener entendimiento completo de lo que dice Pedro, hay que entender el Antiguo Testamento, hay que tener un entendimiento acerca de los pactos. Hoy en día no hay un sacerdote humano, el obispo de Roma. Las iglesias en el Nuevo Testamento están gobernadas por algunos ancianos. Tampoco hay sacerdotes para ofrecer sacrificio. Nuestros sacrificios, como leímos, son sacrificios espirituales. Y según Hebreos 4, nosotros mismos podemos acercar a Dios por medio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos. No necesitamos un ser humano, un sacerdote de la Iglesia Católica para interceder por nosotros. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Vemos aquí que el sacerdocio de la Iglesia Católica está equivocada por varias razones. La palabra para sacerdote ni aparece en el Nuevo Testamento porque ya no hay.